Muy buenos días y bienvenidos a este canal, un canal especializado en la materia de Derecho Administrativo y Financiero. Para todos aquellos que aún no me conocéis, mi nombre es Encarnación Troyano y en el vídeo de hoy vamos a realizar una masterclass sobre la recaudación tributaria. En primer lugar, vamos a comenzar estudiando el procedimiento en periodo voluntario. Este procedimiento se regula en la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, que es la Ley General Tributaria. También se regula dicha materia en el Real Decreto 939/2005 de 29 de julio, que es el Reglamento de Recaudación. Lo primero que tenemos que saber es que la recaudación tributaria consiste en el ejercicio de las funciones administrativas que están dirigidas al cobro de las deudas tributarias. La recaudación podrá realizarse tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo. Este periodo voluntario se iniciará a partir de la fecha de notificación de la liquidación al obligado al pago. También se iniciará a partir de que se abre el plazo para la recaudación, en este caso cuando se trate de las deudas que sean objeto de notificación colectiva y periódica. Y se iniciará también a partir de la fecha de comienzo del plazo señalado para su presentación en el caso de que se trate de autoliquidaciones. La recaudación en periodo voluntario finalizará el día del vencimiento de los correspondientes plazos de ingreso. En el caso de que se trate de deudas a ingresar mediante autoliquidación que se haya presentado fuera de plazo, sin realizar el ingreso o sin presentar la solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación, concluirá el mismo día de la presentación de autoliquidación. Los obligados al pago podrán satisfacer total o parcialmente las deudas en periodo voluntario. Los plazos para el pago de la deuda son los siguientes. Si se trata de autoliquidaciones, deberán pagarse en los plazos que establezca la normativa de cada tributo. Si se trata de liquidaciones que debe de practicar la propia Administración, nos encontramos con varios supuestos. En primer lugar, si la notificación se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha en que se recibe la notificación hasta el día 20 del mes posterior, o si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha en que se recibe la notificación hasta el día 5, del segundo mes posterior. Si éste no fuera hábil, hasta el inmediato siguiente. Y si se trata de notificaciones colectivas y periódicas que no tengan establecido otro plazo en sus normas reguladoras, el pago deberá efectuarse en el periodo comprendido entre el día 1 de septiembre y el 20 de noviembre, o si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Y si se trata de deudas que deben abonarse mediante efectos timbrados, se pagarán en el momento de la realización del hecho imponible, si no se dispone otro plazo en su normativa específica. A continuación, pasamos a estudiar el procedimiento en periodo ejecutivo. Hay que tener en cuenta que este tipo de recaudación se lleva a cabo cuando ha transcurrido el plazo para que el obligado al pago de la deuda efectúe el pago de la misma y no lo ha hecho. En este periodo se puede cobrar la deuda bien porque el obligado tributario efectúe el pago de forma espontánea o si no lo hace, se inicia en ese caso el procedimiento de apremio. El periodo ejecutivo se inicia en el caso de que se trate de deudas liquidadas por la Administración tributaria el día siguiente al del vencimiento del plazo establecido para su ingreso. En el caso de que se trate de deuda a ingresar mediante autoliquidación presentada sin realizar el ingreso, el día siguiente de la finalización del plazo que establezca la normativa de cada tributo para dicho ingreso, o si éste ya hubiera concluido,
el día siguiente a la presentación de la autoliquidación. También es muy importante tener en cuenta que no se inicia el procedimiento de recaudación en periodo ejecutivo cuando se solicite el aplazamiento, fraccionamiento o compensación en periodo voluntario. Pero ojo, que si se trata de solicitudes de suspensión y pago en especie, no impedirán el inicio del periodo ejecutivo cuando anteriormente se hubiera denegado, respecto de la misma deuda tributaria, otra solicitud previa de aplazamiento, fraccionamiento, compensación, suspensión o pago en especie en periodo voluntario, habiéndose abierto otro plazo de ingreso sin que se hubiera producido el mismo. También es importante que sepáis que no se inicia el periodo ejecutivo cuando se interpone un recurso o una reclamación en tiempo y forma contra una sanción hasta que la sanción sea firme en vía administrativa y haya finalizado el plazo para el ingreso voluntario del pago. Ojo, que si se declara un concurso, esta declaración no suspenderá el plazo del pago voluntario, con lo cual se iniciará el periodo ejecutivo, pero se regirá por la propia normativa del concurso. Dentro del procedimiento que estamos estudiando, es decir, del procedimiento ejecutivo, podemos encontrar otro procedimiento a su vez, que es el procedimiento de apremio. Lo primero que tenemos que saber de este procedimiento es que es un procedimiento exclusivamente administrativo. La competencia para conocer de este procedimiento y resolver todas sus incidencias corresponde exclusivamente a la Administración tributaria. El procedimiento de apremio no suspende la iniciación o la tramitación de un procedimiento judicial, ni otro procedimiento de ejecución, ni tampoco se acumulará a ello. En el caso de que haya concurrencia de procedimientos, la preferencia para la ejecución de los bienes trabados en el procedimiento vendrá determinada por las siguientes reglas. Cuando concurra con otros procesos o procedimientos singulares de ejecución, el procedimiento de apremio será preferente si el embargo efectuado en el curso del procedimiento de apremio fuera el más antiguo. Cuando concurra con otros procesos o procedimientos concursales o universales de ejecución, el procedimiento de apremio será preferente para la ejecución de los bienes o derechos embargados en el mismo, siempre que el embargo acordado en el mismo se hubiera efectuado con anterioridad a la fecha de declaración del concurso. Para ambos casos se estará a la fecha de la diligencia de embargo del bien o derecho. Una vez iniciado el procedimiento, solo se suspenderá en los casos establecidos en las disposiciones que regulan los recursos y las reclamaciones económicas administrativas, y en los restantes supuestos previstos en la normativa tributaria, teniendo en cuenta lo siguiente. Si se interpone tercería de dominio, se suspenderá el procedimiento de apremio en lo que se refiere a los bienes y derechos controvertidos, una vez que se haya adoptado las medidas de aseguramiento que proceda. Si la tercería fuera de mejor derecho, proseguirá el procedimiento hasta la realización de los bienes y el producto obtenido se consignará en depósito hasta la resolución de tercería. Hay que tener en cuenta que tercería de dominio es cuando un tercero pretende el levantamiento de embargo por entender que le pertenece el dominio o la titularidad de los bienes o derechos embargados, o cuando considera que tiene derecho a ser reintegrado de sus créditos con preferencia a la hacienda pública. Además, hay que tener en cuenta que cuando el interesado demuestre que se ha producido en su perjuicio error material, aritmético o de hecho en la determinación de la deuda, que la misma ha sido ingresada, condonada, compensada, aplazada o suspendida, o que ha prescrito el derecho a exigir el pago, el procedimiento de apremio se suspenderá de forma automática. El procedimiento se iniciará mediante providencia, que es el acto de la Administración que ordena la ejecución contra el patrimonio del obligado al pago. Esta providencia debe contener el nombre, apellidos o razón social o denominación completa, número de identificación fiscal y domicilio del obligado al pago, concepto, importe de la deuda
y periodo al que corresponde. Indicación expresa de que la deuda no ha sido satisfecha de haber finalizado el correspondiente plazo de ingreso en periodo voluntario y del comienzo del devengo de los intereses de demora. Liquidación del recargo del periodo ejecutivo. Requerimiento expreso para que efectúe el pago de la deuda. Advertencia de que en caso de no efectuar el ingreso del importe total de la deuda pendiente en dicho plazo, se procederá al embargo de sus bienes o a la ejecución de las garantías existentes. Y la fecha de emisión de la providencia de apremio. En la notificación de la providencia se hará constar al menos los siguientes extremos: lugar de ingreso de la deuda y del recargo, repercusión de costas del procedimiento, posibilidad de solicitar aplazamiento o fraccionamiento de pago, indicación expresa de que la suspensión del procedimiento se producirá en los casos y condiciones previstas en la ley. Recursos que procedan contra la providencia de apremio, órganos ante los que puedan interponerse y plazo para su interposición. Contra esta providencia solo serán admisibles los siguientes motivos de oposición: extinción total de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago, solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en periodo voluntario y otras causas de suspensión del procedimiento de recaudación, falta de notificación de la liquidación, anulación de la liquidación y error u omisión en el contenido de la providencia de apremio que impida la identificación del deudor o de la deuda apremiada. Si el obligado tributario no efectuara el pago dentro de los plazos establecidos, se procederá al embargo de sus bienes y así se advertirá en la providencia de apremio, ya que esta providencia de apremio es título suficiente para iniciar el procedimiento de apremio y tendrá la misma fuerza ejecutiva que la sentencia judicial para proceder contra los bienes y derechos de los obligados tributarios. Cuando se procede al embargo de los bienes y derechos del obligado tributario, hay que tener en cuenta el principio de proporcionalidad y la cuantía de dicho embargo debe cubrir el importe de la deuda no ingresada, los intereses que se hayan devengado o que se devenguen hasta la fecha del ingreso en el Tesoro, los recargos del periodo ejecutivo, así como las costas del procedimiento de apremio. En principio, el orden de los bienes que se deben embargar tendrán en cuenta la mayor facilidad de su enajenación y la menor onerosidad de ésta para el obligado. Si esto no fuera posible, los bienes se embargarán por el siguiente orden: dinero efectivo o en cuentas abiertas en entidades de crédito. Créditos, efectos, valores y derechos realizables en el acto o a corto plazo. Sueldos, salarios y pensiones. Bienes inmuebles. Intereses, rentas y frutos de toda especie. Establecimientos mercantiles o industriales. Metales preciosos, piedras finas, joyería, orfebrería y antigüedades. Bienes muebles y semovientes. Y créditos, efectos, valores y derechos realizables a largo plazo. Hay que tener en cuenta lo siguiente: que se embargarán sucesivamente los bienes o derechos hasta que se presuma cubierta la deuda. Que se embargarán en último lugar aquellos para cuya traba sea necesaria la entrada en el domicilio del obligado tributario. Que se pueda alterar el orden del embargo. Que no se embargarán los bienes o derechos declarados inembargables por las leyes, ni aquellos cuando se presuma que el coste de su realización pudiera exceder del importe que normalmente podrá obtenerse en su enajenación. Si los bienes embargados se encuentran en locales de personas o entidades distintas del obligado, se podrían personar en dichos locales para que le entreguen los bienes. Si hay negativa, se procederá al precintado o a la adopción de medidas para impedir el levantamiento de los bienes. Cada actuación de embargo se documentará en diligencia que se notificará a la persona que se le ha efectuado el embargo.
Contra la diligencia de embargo solo serán admisibles los siguientes motivos de oposición: extinción de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago, falta de notificación de la providencia de apremio, incumplimiento de las normas reguladoras del embargo y suspensión del procedimiento de recaudación. Los bienes embargados se depositarán en los siguientes lugares. Si ya se encuentran en entidades de crédito, seguirán depositadas en aquellas. En recintos o locales de la propia Administración o de otros entes públicos, en recintos locales de empresas dedicadas habitualmente al depósito, en recintos o locales de personas o entidades distintas del obligado al pago que ofrezcan garantías de seguridad y solvencia, y en recintos o locales del obligado al pago cuando así se considera oportuno o cuando se trata de bienes de difícil transporte o movilidad. La enajenación de los bienes embargados se realizará mediante subasta, concurso o adjudicación directa. El procedimiento para dicha enajenación será el siguiente. Los órganos de recaudación competentes valorarán los bienes embargados a precio de mercado. Dicha valoración será notificada al obligado al pago y en caso de que no esté de acuerdo con ello, podrá presentar su valoración en el plazo de 15 días contado a partir del día siguiente al de la notificación. Cuando las partes no lleguen a un acuerdo, el órgano de recaudación solicitará una nueva valoración por perito adecuado y lo hará en un plazo no superior a 15 días. Dicha valoración deberá estar comprendida entre los límites de la efectuada anteriormente y esta será la que definitivamente se aplique. El procedimiento de apremio termina con el pago de la deuda, con el acuerdo que declare el crédito total o parcialmente incobrable, una vez declarados fallidos todos los obligados al pago, y con el acuerdo de haber quedado extinguida la deuda por cualquier otra causa. En los casos en que se haya declarado incobrable el crédito, el procedimiento de apremio se reanudará dentro del plazo de prescripción cuando se tenga conocimiento de la solvencia de algún obligado al pago. Las deudas tributarias se pueden aplazar y se pueden fraccionar, y eso es lo que vamos a estudiar a continuación: el aplazamiento y fraccionamiento de pago. Tenemos que saber que las deudas tributarias que se encuentran en periodo voluntario o ejecutivo podrán aplazarse o fraccionarse. Esto lo solicitará el obligado tributario cuando su situación económica financiera le impida de forma transitoria efectuar el pago en los plazos establecidos. Pero hay que tener en cuenta que no se podrán aplazar o fraccionar las siguientes deudas tributarias: aquellas cuya exacción se realice por medio de efectos timbrados, las correspondientes a obligaciones tributarias que deban cumplir el retenedor o el obligado a realizar ingresos a cuenta, en caso de concurso del obligado tributario, las que tengan la consideración de créditos contra la masa, las resultantes de la ejecución de decisiones de recuperación de ayuda de Estado, las resultantes de la ejecución de resoluciones firmes, total o parcialmente desestimatorias, dictadas en un recurso o en una reclamación económica administrativa, o en un recurso contencioso administrativo que previamente hayan sido objeto de supervisión durante la tramitación de dichos recursos o reclamaciones. Las derivadas de tributos que deban ser legalmente repercutidos, salvo que se justifique debidamente que las cuotas repercutidas no han sido efectivamente pagadas, así como las correspondientes a obligaciones tributarias que deban cumplir el obligado a realizar pagos fraccionados del impuesto sobre sociedades. Cuando la deuda deba ser declarada mediante autoliquidación y ésta no haya sido objeto de presentación con anterioridad o conjuntamente con la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento. Y cuando la autoliquidación haya sido presentada, habiéndose iniciado con anterioridad un procedimiento de inspección que hubiera quedado suspendido. Contra el acuerdo de inadmisión cabrá la interposición de recurso o reclamación económica administrativa.
La presentación de una solicitud de aplazamiento o fraccionamiento en periodo voluntario impedirá el inicio del periodo ejecutivo, pero no el devengo del interés de demora. Las solicitudes en periodo ejecutivo podrán presentarse hasta el momento en que se notifique al obligado el acuerdo de enajenación de los bienes embargados. La Administración tributaria podrá iniciar o continuar el procedimiento de apremio durante la tramitación del aplazamiento o fraccionamiento. No obstante, deberán suspenderse las actuaciones de enajenación de los bienes embargados hasta la notificación de la resolución denegatoria del aplazamiento o fraccionamiento. Estas solicitudes se dirigirán al órgano competente para su tramitación dentro de los plazos siguientes. Si se trata de deudas que se encuentren en periodo voluntario de ingreso o de presentación de la correspondiente autoliquidación, si la notificación de la liquidación se practica entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el 20 del mes posterior, o si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior, o si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Las deudas tributarias que resulten de una autoliquidación deberán pagarse en los plazos que establezca la normativa de cada tributo. Si se trata de deudas de notificación colectiva y periódica que no tengan establecido otro plazo en sus normas reguladoras, deberá efectuarse en el periodo comprendido entre el día 1 de septiembre y el 20 de noviembre, o si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. La solicitud debe contener los siguientes datos: nombre y apellidos o razón social o denominación completa, número de identificación fiscal, identificación de la deuda cuyo aplazamiento o fraccionamiento se solicita, indicando al menos su importe, concepto y fecha de finalización del plazo de ingreso en periodo voluntario. Causas que motiven la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento, plazos y demás condiciones del aplazamiento o fraccionamiento que se solicita, garantías que se ofrece, orden de domiciliación bancaria, lugar, fecha y firma del solicitante, así como la indicación de que la deuda no tiene el carácter de crédito contra la masa. Las solicitudes cuya recaudación se lleva a cabo por la Agencia Estatal de Administración Tributaria serán tramitadas y resueltas por esta. Las solicitudes de los demás recursos de naturaleza pública serán tramitados y resueltos por la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, o bien por la Delegación de Economía y Hacienda, salvo que la gestión de dichos recursos esté atribuida a otro órgano de la Administración General del Estado, organismo autónomo u otra entidad de derecho público, que en ese caso serán tramitadas y resueltas por estos órganos o entidades. A la solicitud se deberá acompañar el compromiso de aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o de certificado de seguro de caución. Los documentos que acrediten la representación y el lugar señalado a efectos de notificación. Los demás documentos o justificantes que estime oportuno. Si la deuda ha sido determinada mediante autoliquidación, el modelo oficial de esta. La solicitud de compensación durante la vigencia del aplazamiento o fraccionamiento, con los créditos que puedan reconocerse a su favor durante el mismo periodo de tiempo. En el caso de concurso del obligado tributario, la declaración y otros documentos que acrediten que la deuda tributaria no tiene la consideración de créditos contra la masa del correspondiente concurso. Si la solicitud no reúne los requisitos o no se acompañan los documentos necesarios, el órgano competente para la tramitación del aplazamiento o fraccionamiento requerirá al solicitante para que en un plazo de 10 días, contado a partir del siguiente al de la notificación del requerimiento, subsane el defecto,
o aporte los documentos con indicación que si no lo hace, se tendrá por no presentada la solicitud y se archivará sin más trámite. Hay que tener en cuenta que si la solicitud se hubiera presentado en periodo voluntario de ingreso y el plazo para atender el requerimiento de subsanación finalizase con posterioridad al plazo de ingreso en periodo voluntario y aquel no fuese atendido, se iniciará el procedimiento de apremio mediante la notificación de la oportuna providencia de apremio. El órgano competente para la tramitación examinará y evaluará la falta de liquidez y la capacidad para generar recursos del obligado tributario. A partir de ahí se formulará la propuesta de resolución que será remitida al órgano competente para su resolución. El órgano competente para la tramitación de la solicitud, si estima que la resolución pudiera verse demorada como consecuencia de la complejidad del expediente, valorará el establecimiento de un calendario provisional de pagos hasta que la resolución se produzca. En caso de que se incumpla cualquiera de esos pagos, se podrá denegar la solicitud por concurrir dificultades económicas financieras de carácter estructural. Si en cualquier momento durante la tramitación del procedimiento el interesado efectúa el ingreso de la deuda, la Administración liquidará intereses de demora por el periodo transcurrido desde el día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario hasta la fecha del ingreso. La solicitud podrá señalar plazos y condiciones distintos de los solicitados. En todo caso, el vencimiento de los plazos deberá coincidir con los días 5 o 20 del mes. Cuando la resolución incluyese deudas que se encontraran en periodo voluntario y deudas que se encontraran en periodo ejecutivo de ingreso, en el momento de presentarse la solicitud, el acuerdo de concesión no podrá acumular en la misma fracción deudas que se encontrase en distintos periodos de ingreso. En primer lugar, se deben satisfacer aquellas fracciones que incluyan las deudas que se encontrase en periodo ejecutivo de ingreso en el momento de efectuarse la solicitud. Si se concede el aplazamiento o fraccionamiento, la resolución se notificará al solicitante. Si el deudor solicitase una modificación en sus condiciones, la petición no tendrá efecto suspensivo. Si no se concede el aplazamiento o fraccionamiento, las consecuencias serán las siguientes. Si la solicitud fue presentada en periodo voluntario de ingreso con la notificación del acuerdo denegatorio, se iniciará el plazo de ingreso establecido para el pago de deuda en periodo voluntario. Y si no se produce dicho ingreso, comenzará el periodo ejecutivo y deberá iniciarse el procedimiento de apremio. Si la solicitud fue presentada en periodo ejecutivo, deberá iniciarse el procedimiento de apremio de no haberse iniciado con anterioridad. Contra la denegación de las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento, solo cabe recurso de reposición o reclamación económica administrativa. La resolución deberá notificarse en el plazo de 6 meses. Si transcurre dicho plazo y no se ha notificado la resolución, se entenderá desestimada y se podrá interponer el recurso correspondiente o esperar a la resolución expresa. Puede ocurrir que se deniegue el aplazamiento o fraccionamiento. Si fue solicitado en periodo voluntario, con la notificación del acuerdo denegatorio, se iniciará el pago de ingreso de la deuda en periodo voluntario. Si en ese plazo no se ingresa lo debido, comenzará el periodo ejecutivo y deberá iniciarse el procedimiento de apremio. Los intereses se liquidarán hasta la fecha de vencimiento de dicho plazo. De realizarse el ingreso en el plazo voluntario, procederá la liquidación de los intereses de demora devengados a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario hasta la fecha del ingreso realizado durante el plazo abierto con la notificación de la denegación. Si fue solicitado en periodo ejecutivo, se liquidará intereses una vez realizado el pago. Las cantidades adeudadas devengarán interés de demora desde el inicio del periodo ejecutivo hasta la fecha de su ingreso. También puede ocurrir que se produzca la falta de pago en aplazamiento y fraccionamiento.
Si la solicitud fue presentada en periodo voluntario, se iniciará el periodo ejecutivo al día siguiente del vencimiento del plazo incumplido, debiendo iniciarse el procedimiento de apremio. En este caso se exigirá el ingreso del principal de la deuda, así como los intereses de demora devengados a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario, hasta la fecha del vencimiento del plazo concedido y el recargo del periodo ejecutivo sobre la suma de ambos conceptos. Si la solicitud fue presentada en periodo ejecutivo, deberá continuar el procedimiento de apremio. Si transcurridos los plazos establecidos en la ley sin que se hubiera producido el ingreso de la deuda, se ejecutarán las garantías. Una vez que ya hemos estudiado el procedimiento que se lleva a cabo para solicitar el aplazamiento o fraccionamiento de una deuda, vamos a estudiar lo referente al interés de demora. El interés de demora es una prestación accesoria que se exigirá a los obligados tributarios y a los sujetos infractores como consecuencia de la realización de un pago fuera de plazo o de la presentación de una autoliquidación o declaración de la que resulte una cantidad a ingresar una vez finalizado el plazo establecido al efecto en la normativa tributaria, del cobro de una devolución improcedente o en el resto de casos previstos en la ley. La exigencia del interés de demora no requiere la previa intimación de la Administración ni la concurrencia de un retraso culpable en el obligado. El interés de demora se exigirá en los supuestos siguientes: cuando finalice el plazo establecido para el pago, en periodo voluntario, de una deuda que resulte de una liquidación practicada por la Administración o del importe de una sanción sin que el ingreso se hubiera efectuado. Cuando finalice el plazo establecido para la presentación de una autoliquidación o declaración sin que hubiera sido presentada o se hubiera presentado de forma incorrecta. Cuando se suspenda la ejecución del acto, salvo en el supuesto de recursos y reclamaciones contra sanciones, durante el tiempo que transcurra hasta la finalización del plazo de pago en periodo voluntario abierto por la notificación de la resolución que ponga fin a la vía administrativa. Cuando se inicie el periodo ejecutivo, cuando se reciba una petición de cobro de deudas de titularidad de otro Estado o de entidades internacionales o supranacionales, y cuando el obligado tributario haya obtenido una devolución improcedente. No se exigirán intereses de demora desde el momento en que la Administración tributaria incumpla, por causa imputable a la misma, alguno de los plazos fijados en la Ley General Tributaria para resolver hasta que se dicta dicha resolución o se interponga recursos contra la resolución presunta. El interés de demora será el interés legal del dinero vigente a lo largo del periodo en el que aquel resulta exigible, incrementado en un 25%. Para el cálculo de los intereses de demora en este procedimiento hay que tener en cuenta diferentes supuestos. En caso del aplazamiento, se calculará intereses de demora sobre la deuda aplazada, teniendo en cuenta que si estamos en periodo voluntario, se calculará intereses de demora sobre la deuda aplazada por el tiempo comprendido entre el día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario y la fecha del vencimiento del plazo concedido. Si el aplazamiento ha sido solicitado en periodo ejecutivo, hay que tener en cuenta que la base para el cálculo de intereses no incluirá el recargo del periodo ejecutivo. Los intereses devengados se deberán ingresar junto con la deuda aplazada. Otro supuesto sería en caso de fraccionamiento. En este caso se calculará intereses de demora por cada fracción de deuda. Si estamos en periodo voluntario, por cada fracción de deuda se computarán los intereses devengados desde el día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario hasta la fecha del vencimiento del plazo concedido. Los intereses devengados por cada fracción deberán pagarse junto con dicha fracción en el plazo correspondiente. Si se ha solicitado en periodo ejecutivo,
La base para el cálculo de intereses no incluirá el recargo del periodo ejecutivo. Una vez que ya sabemos cómo se calculan los intereses de demora en este procedimiento, vamos a ver ya por último la ejecución de las garantías. La Hacienda Pública tendrá prelación para el cobro de los créditos tributarios vencidos y no satisfechos en cuanto concurran con otros acreedores. Hay una excepción y es que se trate de acreedores de dominio, prenda, hipoteca u otro derecho real debidamente inscrito en el registro correspondiente con anterioridad a la fecha en que se haga constar en el mismo el derecho de la Hacienda Pública. Los adquirentes de bienes afectos por ley al pago de la deuda tributaria responderán subsidiariamente con ello si la deuda no se paga. Dentro de la ejecución de garantías tenemos que tener en cuenta las medidas cautelares. La Administración podrá adoptar dichas medidas cuando existan indicios racionales de que dicho cobro se vería frustrado o gravemente dificultado. Las medidas cautelares deben ser notificadas al afectado con motivación. Y estas medidas habrán de ser proporcionadas al daño que se pretenda evitar y en la cuantía estrictamente necesaria para asegurar el cobro de la deuda. En ningún caso se adoptarán aquellas que puedan producir un perjuicio de difícil o imposible reparación. Estas medidas pueden consistir en la retención del pago de devolución tributarias o de otros pagos que debe realizar la Administración tributaria. En este caso debe ser notificada al interesado junto con el acuerdo de devolución. Embargo preventivo con anotación preventiva. Prohibición de enajenar, gravar o disponer de bienes o derechos. Retención de un porcentaje de los pagos que las empresas que contratan o subcontratan la ejecución de obras o prestación de servicios correspondientes a su actividad principal realice a los contratistas o subcontratistas y cualquier otra legalmente prevista. Las medidas se pueden adoptar durante la tramitación del procedimiento desde el momento en que la Administración tributaria actuante pueda acreditar de forma motivada y suficiente la concurrencia de los presupuestos establecidos en la ley. Los efectos de las medidas cautelares cesarán en el plazo de 6 meses desde que se hayan adoptado, salvo en los siguientes supuestos: cuando se convierta en embargo en el procedimiento de apremio o en embargo preventivo de dinero y mercancías o en medidas judiciales, que desaparezcan los motivos que dieron lugar a su adopción, que a solicitud del interesado se acordase su sustitución por otra garantía, que se amplíe el plazo sin que pueda superar la ampliación los 6 meses y que se adopten durante la tramitación del procedimiento de inspección. En este caso, su efecto cesará en el plazo de 24 meses desde su adopción. Para asegurar los aplazamientos o fraccionamientos, la Administración podrá exigir que se constituya a su favor aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución. Si esto no fuera posible, la Administración podrá admitir garantías que consistan en hipoteca, prenda, fianza personal y solidaria u otra que estime suficiente. Se podrá dispensar total o parcialmente al obligado tributario de dichas garantías en los siguientes supuestos: cuando las deudas tributarias sean de cuantía inferior a la que se fije en la normativa tributaria; cuando el obligado al pago carezca de bienes suficientes para garantizar la deuda y la ejecución de su patrimonio pudiera afectar al mantenimiento de la capacidad productiva y del nivel de empleo de la actividad económica respectiva, o pudiera producir graves quebrantos para los intereses de la Hacienda Pública, y en todos los demás casos que establezca la ley. Cuando el solicitante del aplazamiento o fraccionamiento sea una administración pública, no se exigirá garantía. La garantía cubrirá el importe de la deuda en periodo voluntario, de los intereses de demora que genere el aplazamiento y un 25% de la suma de ambas partidas. Cuando la deuda se encuentre en periodo ejecutivo, la garantía deberá cubrir el importe aplazado, incluyendo el recargo del periodo ejecutivo correspondiente, los intereses de demora que genere el aplazamiento, más un 5% de la suma de ambas partidas.
La garantía deberá formalizarse en el plazo de 2 meses contados a partir del día siguiente al de la notificación del acuerdo de concesión, cuya eficacia quedará condicionada a dicha formalización. Transcurrido el plazo de 2 meses sin que se haya formalizado la garantía, las consecuencias serían las siguientes. Si la solicitud fuera presentada en periodo voluntario de ingreso, se iniciará el periodo ejecutivo al día siguiente de aquel en que finalizó el plazo para la formalización de las garantías, debiendo iniciarse en ese caso el procedimiento de apremio. En este caso se exigirá el principal de la deuda y el recargo del periodo ejecutivo. Se procederá a la liquidación de los intereses de demora devengados a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario hasta la fecha de fin del plazo para la formalización de la garantía. Si la solicitud fue presentada en periodo ejecutivo de ingreso, deberá continuar el procedimiento de apremio. La aceptación de la garantía será competencia del órgano que deba resolver el aplazamiento o fraccionamiento solicitado. Las garantías serán liberadas de inmediato una vez realizado el pago total de la deuda garantizada, incluidos los recargos, los intereses de demora y las costas.